Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Tengo que agradecer muchísimo a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Directora Nacional de Migraciones, María Florencia Carignano, que nos acompaña hoy, y al Director General de Inmigración, Alfredo López Rita. Muchísimas gracias, María Florencia y Alfredo. Ellos nos van a hablar de residencias y visados vinculados al desarrollo económico y los negocios, una tramitación facilitada y simplificada. Así que sin más, les dejo con el auditorio y les agradezco muchísimo la presencia. Bueno, muchas gracias Liliana, buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar acá. Les cuento que estas son las primeras charlas que estamos empezando a dar desde la Dirección de Migraciones a empresas que están invirtiendo en Argentina, que tienen presencia en Argentina. Estamos muy interesados en que puedan comprender y que sea un trámite fácil para todos ustedes y esto no sea un impedimento, que el trámite migratorio no se convierta en un obstáculo para que ustedes puedan hacer lo que es importante que hagan, que es producir, que es estar en la Argentina y que lo hagan bien y sin preocupaciones. A ver, estamos en el cierre de yo voy a dar una pequeña introducción, luego va a seguir la persona que me acompaña al lado, que es el director general de Inmigración, Alfredo López Rita. Estamos no les voy a contar nada nuevo, estamos en el primer cierre de fronteras que ha hecho la Argentina, es la primera vez que se cierran las fronteras. Ya llevamos casi, el 16 se cumple un año del decreto que se está por renovar. Todo hace pensar que las fronteras van a continuar cerradas todavía, y esto lo he respondido todo el día en los medios, no hay ninguna decisión tomada. Pero nada hace pensar que vayamos en contramano del mundo. La mayoría de los países, y ustedes saben muy bien, sobre todo Francia, tiene sus fronteras cerradas para el ingreso y egreso, excepto razones fundadas. Estamos en un proceso de vacunación. Lo importante para la decisión del presidente es que adentro del país se puedan hacer todas las actividades que estamos retomando, que estamos iniciando, clases, actividad productiva, que podamos volver a abrir los negocios, etcétera, etcétera. Para eso entendemos que es importante que las fronteras continúen cerradas porque todavía en Argentina, todavía digo porque esto es algo que no se va a poder evitar, claramente no lo ha podido evitar nadie en el mundo, hay muchas cepas que todavía no tienen la circulación comunitaria, que son las principales cepas que hoy preocupan al mundo, por la cual la OMS acaba de declarar zona de desastre a Latinoamérica, especialmente a Brasil, por el descontrol que está habiendo ahí, que está causando la cepa Manaus, que es una cepa que nos preocupa y muchísimo a nosotros y sobre todo a la autoridad sanitaria, que es la que toma las decisiones en cuanto al cierre de fronteras, porque esta cepa tiene un grado de contagio superior al resto que hace que las personas ocupen más camas, y cuando se ocupan más camas y cuando las personas tienen más inconvenientes, empieza a colapsar el sistema sanitario y ya vimos lo que pasó en el mundo. Y eso es lo que queremos evitar y lo que queremos hacer es vacunar rápidamente, restablecer las actividades económicas, de colegio, de todo. A veces son necesarias medidas que no son simpáticas comunicarlas ni decirlas, pero que es el cierre de fronteras. En el marco del cierre de fronteras que tenemos hoy, que solamente a la Argentina pueden ingresar argentinos y residentes argentinos, Perdón, Pablo se desconectó. Sí, ahora estoy mirando qué está pasando. Le voy a escribir a Majo a ver si... Ya. Je vais mettre...
Les pedimos disculpas por este inconveniente. Hemos tenido un corte con la conexión con la Dirección Nacional de Inmigraciones. No sé qué es lo que está pasando. Estamos tratando de restablecer la conexión con la oficina de ellos. Ellos estaban en su oficina y de golpe no los escuchamos más. Pensé que era yo, pero no. Evidentemente es un corte general. Les pedimos unos minutitos a ver si podemos restablecer y muchas disculpas. Hola, aprovecho para saludarlos. ¿Cómo están? Xiomara de CNP. ¿Cómo estás, Xiomara? Sí, ahí te veo. ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos. Un gusto, vi que están conectados socios muy queridos nuestros, también de Córdoba. Silvina, la veo conectada. Lo vi a Julián también. Un gusto saludarte. Philippe Laxag. Muchas gracias por estar todos y mil disculpas por este inconveniente. Esperamos que pronto se solucione. Hola Silvina, ¿cómo estás? Ahí te vi con la camarita. Y Alicia Cappuccini, ¿cómo estás? A ver si me contestan, a ver qué me contestan. Me indican que ya se reconectan. Ay, qué suerte. Bueno, menos mal. Hola Liliana, ¿cómo andás? Ahí está. Esperemos que venga pronto. Ya están volviendo. ¿Sí? ¿Ya están? Sí. Bueno. Bueno, no sé realmente dónde los abandoné porque estuve hablando como sola mucho tiempo. Ay, Yo pensé que estaban realmente quietos porque me estaban prestando mucha atención, pero... Pobre. Bueno, No sé yo a dónde recuerdo llegué. que dijiste lo de mira, lo que yo recuerdo es que dijiste lo de la cepa de Manaos, que estábamos preocupados, y ahí un cachito después ya se cortó. Bueno, la gran preocupación que tenemos hoy y que tiene sobre todo el Ministerio de Salud es el ingreso de las cepas de los países que nos rodean, por eso vamos a mantener el cierre de fronteras. La cepa de Manaos, como le decían, es una cepa que genera mucho contagio, lo que hace que las personas terminen en los hospitales y las camas terminen ocupadas y los sistemas sanitarios terminen colapsando. Lo que tenemos que evitar es eso, por eso se están en las próximas horas tomando algunas medidas de las cuales yo ya estuve diciendo en los medios que todavía no hay nada definido y cuando les digo eso es verdad, todavía no hay nada definido, hay varios escenarios, pero las fronteras en general van a permanecer cerradas. Yo lo que le quería contar era que más allá del cierre de fronteras, nosotros establecemos que para el ingreso, ustedes, la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes seguramente son franceses y tienen residencia legal en la Argentina, y si no es así, avísennos que los ayudamos para regularizar esta situación, pero ustedes como residentes argentinos tienen los mismos derechos que los argentinos, y una de las maneras de poder ingresar extranjeros a la República Argentina es con la reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Que seguramente ustedes tienen madre, padre, hermanos e hijos que pueden tener nacionalidad francesa y pueden entrar a la República Argentina. ¿Cómo? Tienen que demostrar la vinculación con ustedes, los residentes argentinos, a través de una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, un documento oficial que tiene que estar apostillado y legalizado, que me demuestre que vos sos hermano mío, que vos sos papá mío, que yo soy tu hijo, que vivo en Francia, pero que vos sos residente legal y yo puedo entrar a visitarte. Este trámite no requiere consulado, las aerolíneas de todo el mundo saben que Argentina está permitiendo la reunificación familiar en primer grado, madre, padre, hermano, hijos. Las personas tienen que ir al aeropuerto, mostrar esta partida apostillada y legalizada, ambas cosas recuerden porque es importante. Como son extranjeros van a tener que llenar una declaración jurada online, que seguramente muchos de ustedes ya la han llenado, y si no está en la página de Migraciones, que lo que hizo fue reemplazar todo lo que es el papel. Ahí la persona llena todos sus datos migratorios, toda la parte de salud, y lo que hace claramente esto es simplificar el trámite una vez que llegan a Argentina. Lo que antes duraba 4 minutos, hoy dura 1 minuto porque apoyás el pasaporte y pasás. Ahora bien, si sos extranjero y estás entrando por una reunificación familiar, o sea, parientes de ustedes, esta persona tiene que tener PCR negativo, que tiene que adjuntarlo a la declaración jurada, y tiene que tener seguro COVID.
¿Qué es esto? El seguro que seguramente muchísimas aseguradoras internacionales lo tienen, lo ofrecen, que implica que esta persona en caso de tener COVID va a poder ser asistida por el seguro y el Estado argentino no se va a tener que hacer cargo de su internación o asistencia, si tiene que estar aislada 10 días, etc. Cuando llega a Argentina, esta persona francesa, por reunificación familiar, va a tener que pagar una tasa que es de desembarco provisorio. En realidad hay dos maneras que la reunificación familiar se puede hacer. Que este francés vaya al consulado en Francia y pague una visa de reunificación familiar que le va a costar entre 550 y 700 euros, o haga esta forma simplificada que sacamos en migraciones de apostillar, legalizar la partida que lo vincule con el argentino, llega y paga un desembarco provisorio de 9.000 pesos. 9.000 pesos es desembarco provisorio. ¿Por qué es provisorio y por qué es desembarco? Porque esa persona no viene con la documentación perfecta, o sea, no viene con la visa de reunificación familiar que le cuesta $550, pero el Estado argentino lo está dejando entrar y nosotros entendemos que la verdad que es una locura que una persona familiar de un residente tenga que pagar esa tasa, por eso estamos haciendo este trámite simplificado y los estamos haciendo desembarcar de esta manera. Porque había muchísimos extranjeros que tienen familiares afuera, hijos, madre, padre, y antes entraban como turista y hoy, ante el cierre de fronteras, se ven en la necesidad de tener que pagar una tasa altísima. Por eso estamos generando esta posibilidad. Entonces, la primera manera de que un extranjero pueda entrar a la República Argentina es con la reunificación familiar. La segunda manera es que, por ejemplo, no lo veo muy cercano a ustedes, pero por ejemplo en Uruguay hay muchas personas que vienen a hacer tratamientos de fertilización asistida en Argentina, se ve que hay buenos médicos acá y vienen a realizar eso, o vienen a operarse en instituciones privadas, entonces los solicitan, nos muestran, van al consulado, presentan el certificado médico, el turno con el médico, etc., y nosotros autorizamos para que ingresen a hacer un tratamiento. Y la tercera manera, que es la que hoy nos convoca acá, es a trabajar. Seguramente muchos de ustedes tienen trabajadores extranjeros, técnicos, CEOs, lo que sea, de afuera, que tengan que venir, ya sea a invertir, a arreglar una máquina, a mantener una reunión que no puede ser vía Zoom, porque todos nosotros queremos contarles que tratamos de que la mayor virtualidad posible, tratamos de que el ingreso realmente sea esencial. Por eso nosotros a esas personas que vienen a trabajar les solicitamos a la empresa que está radicada en Argentina, alguna de todos ustedes, que nos manden una nota dirigida a mi persona pidiendo la autorización para ingresar a la República Argentina de X persona que va a ingresar tal día por tal aerolínea, adjuntando pasaporte de esta persona. Previamente la empresa va a tener que estar inscripta en el RENURE, que seguramente muchos de ustedes ya saben, y Alfredo va a explicar cuál es la importancia del RENURE y cómo se hace el trámite. Es un trámite fácil, simple. Nosotros necesitamos que ustedes como empresa den fe de que esta persona extranjera está entrando a realizar alguna actividad esencial en su empresa, por eso necesitamos siempre que esté firmado por la máxima autoridad de la empresa dirigida a Migraciones. Migraciones va a verificar los antecedentes penales de esta persona, en el sentido de si tiene alguna restricción, si está cargado en alguna base de Interpol, etcétera, etcétera. Va a verificar que está inscrito en el RENURE, muchas veces las empresas ya directamente adjuntan la inscripción en el RENURE, y va a emitir, yo voy a emitir una orden para que esta persona pueda ingresar, y esta orden va a ser girada al Ministerio de Salud, que va a dar la autorización, seguramente, y a Cancillería, para que esta persona luego pueda ir al consulado y tenga una nota consular para que la aerolínea lo suba al avión. Digo esto porque las aerolíneas están muy conscientes del cierre de frontera en la mayoría de los países y no quieren, nosotros los multamos si suben extranjeros. Entonces quieren evitar la multa y además, digo, muchas aerolíneas se equivocan, suben extranjeros y yo les quiero decir que no sirve de nada que un extranjero venga con una nota de de Interar Group invitándolo y caen a Ezeiza con la nota del presidente de Intergroup o de PwC y yo no los autoricé. Entonces esa persona en el momento va a ser rechazada
y va a ser enviada en el próximo vuelo a Francia. Si no tiene autorización migratoria de la Dirección Nacional de Migraciones, no sirve de nada una nota de invitación, no sirve de nada, nada. El DNU establece que Migraciones puede hacer excepciones y lo deja en cabeza de este organismo, las excepciones. Nosotros hemos establecido que son esas 3 las excepciones y que el procedimiento para que se realice la excepción tiene que ser esa, tiene que haber una nota firmada por la directora nacional, autorizado por Salud, pero cuando a esta persona ya la llaman del consulado es porque todo eso sucedió, la persona seguramente le van a dar un visado consular o una visa, un respaldo consular que cuesta $40, con eso y la autorización mía sube al avión, llega al país. Claramente que tiene que llegar al país con PCR negativo, la declaración jurada online, porque la aerolínea no los va a subir si no tienen declaración jurada online, es un requisito migratorio por el cual también son multadas las aerolíneas. Y adentro de esa declaración jurada online tiene PCR negativo y seguro COVID, 2 cosas fundamentales. Yo paro acá si me quieren hacer alguna pregunta, si no continúa Alfredo. Muchas gracias, María Florencia. No sé, Pablo, si hay alguna pregunta en el chat, si no seguimos con el director general de Inmigración. Por el momento no hay preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias. Gracias, directora nacional Florencia, Liliana. Ahí tenemos una breve presentación que probablemente quienes ya de alguna manera estén vinculados de una forma u otra a la Dirección Nacional de Migraciones o vinculados en la representación de empresas francesas u otras empresas, probablemente haya actores representativos de esas organizaciones, pero también personas que ejercen la representación legal también de otras empresas ante la DNM, haya muy probablemente alguna de las categorías o de los procedimientos que vamos a enumerar a continuación, cierta familiaridad. Lo vamos a volver a recalcar porque en realidad también nosotros vemos, digamos, yo ya estoy hace muchos años acá en el organismo, pero también se ven ciertos usos y costumbres adquiridos en el ejercicio de la representación por parte de apoderados y a veces también en algunos empleados inmediatos, digamos, de trato cotidiano, que replican algunos mecanismos más producto del uso y costumbre y no tanto, digamos, de la estricta normativa que establece la legislación y el organismo a los efectos de tratar estos casos, y que es una buena oportunidad, aparte de la idea que tiene la directora nacional de generar estos espacios, es refrescar un poco los criterios de admisibilidad, los procedimientos de los trámites y en particular hacer una presentación de lo que pretende ser un poco la hoja de ruta, la línea de acción de lo que va a ser la gestión de la directora nacional en el tratamiento de las empresas corporativas o las representaciones corporativas, digamos, una demanda que es histórica, que no es nueva, que la verdad es medio extraño el porqué, digamos, de la demora tantos años en migraciones, de generar instancias de tratamiento expedito, simplificado, mucho más amigable para los actores que en definitiva trabajan con perfiles migrantes que hacen al interés público, hacen al interés de nuestro país, hacen al desarrollo social, económico y demás. Así que parte de la exposición va a estar orientada en ese sentido. Después eventualmente iremos conversando cuestiones más puntuales en tanto les interese. Entonces, acá nosotros denominamos visa, porque también forma parte un poco del sentido común. La Argentina es un país que tiene un muy bajo régimen de visa, a diferencia de muchos otros países, o de otros países, Canadá, Australia, mismo Estados Unidos, países desarrollados, muchas veces el régimen de visa son mucho más elevados. No obstante, este sello que se estampa en el pasaporte de las personas que ingresan a la Argentina con alguna de las subcategorías, y que son trámites que se hacen fuera del país o a requerimiento de la persona que se encuentra en el país, pero para llamar personas que están fuera del país, y no así el común denominador de la población migrante en Argentina, que muchas veces ingresan al país y peticionan su solicitud de residencia en el país. Entonces vamos a denominar visa a aquellas personas que tramitan un ingreso a la República Argentina estando fuera del país o que se encuentran fuera del país y que ingresan a requerimiento de un llamante o requirente al momento del inicio del trámite, ¿sí? Entonces tenemos estas categorías que estamos observando acá, que también en el caso de los ciudadanos nacionales franceses tienen un instrumento en particular, que es un acuerdo del año 2011 de vacaciones y trabajo, digamos un work and holiday, donde obtienen ese beneficio a los efectos de venir y trabajar, pero que tiene la característica, digamos, que no es reconvertible, porque el mismo instrumento así lo establece, algunas de las residencias. La persona que ingresa al país con una visa de vacaciones y trabajo
no puede luego peticionar una residencia en el territorio. Vamos para atrás, ahí se pasó una diapositiva, me parece. Bien, bueno, ahí. La segunda dice turista. Pasamos. Acá, bueno, entonces, la ley argentina de migraciones establece 3 categorías. Esto es interesante identificarlo porque muchas veces también a propósito de cierta confusión en los términos, uno habla de la precaria, tiene el DNI precario. Bueno, las residencias en Argentina son 3. Residencias transitorias, residencias temporarias y residencias permanentes. En cada una de estas residencias que eventualmente se hacen en el territorio argentino, cuando se genera la solicitud, se emite una constancia de inicio del trámite, como cualquier otro trámite que uno hace en cualquier otra agencia o en cualquier otra empresa o cualquier otra organización, en la que la constancia del inicio del trámite es constancia de inicio del trámite de lo que fuere, y en el caso nuestro, la precaria. Es decir, la precaria es una constancia de un trámite iniciado que todavía no ha sido resuelto. Pero el trámite es una residencia transitoria, una residencia temporaria, una residencia permanente. En el caso de un ciudadano francés que ingresa a la Argentina, en condiciones normales, buena parte de la exposición va a ser lo que establece la ley de migraciones, sin perjuicio de lo que mencionaba recién Florencia, del tratamiento específico y focalizado que tenemos que implementar hoy en un contexto de emergencia sanitaria nacional e internacional. Digamos, hay procedimientos totalmente novedosos que para algunos son o engorrosos o demoran, etcétera, pero que es el procedimiento que hemos establecido y que se ha establecido para particularmente gestionar el ingreso y el egreso de personas al país en un contexto de fronteras totalmente cerradas y donde hoy los únicos lugares de ingreso son el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el de San Fernando y el Puerto de Buenos Aires. Entonces, la residencia transitoria más conocida, la más común, la más usada, que es la 24 inciso A, es la de turista. Turista 30, 60, 90 días. Un ciudadano francés viene a la Argentina, e ingresa sin más trámite, en condiciones normales, desembarca en Ezeiza y le meten en el sello de pasaporte 90 días turista. Como ven ahí, no se requiere ningún tratamiento previo en consulado, luego no permite trabajar, ¿de acuerdo? Si nosotros eventualmente detectamos que una persona, un joven, una joven francesa, se encuentra joven o no joven, pero quiero decir, un pibe entró y resulta trabajando en un local, en un comercio, en una oficina, se puso un local con un amigo para vender remeras en Palermo, con una visa de turista no lo puede hacer. Si eventualmente Migraciones toma conocimiento de eso, tiene que accionar multando a los empleadores en caso de que no lo hiciese e intimando a regularizar en el caso, o mejor dicho, en el caso de que hayan empleadores multándolos por emplear a personas que no tienen la habilitación migratoria correspondiente, y en el caso de que sea autónomo, concientizándolo e intimándolo a regularizar su situación para poder desempeñar tareas remuneradas. Está claro que una persona que está trabajando con una visa de turista nunca va a poder trabajar en negro, no puede tributar, no nada, con lo cual integra el esquema del trabajo informal en Argentina. Entonces, hay instancias de regularidad migratoria que justamente estos espacios tienden a generar, digamos, la concientización al respecto, pero ahí vemos que no es una visa que no permite desempeñar tareas remuneradas y que sí permite una persona que ingresó a la Argentina con una visa de turista venir a Migraciones, sacar un turno e iniciar un trámite de residencia temporaria, permanente o transitoria una vez que se encuentra en el territorio. Es decir, no se le pide nada al momento del ingreso, pero luego va a tener que cumplimentar una serie de requisitos de la subcategoría migratoria que represente a los efectos de obtener la residencia una vez que ya está en el territorio argentino. Próxima diapositiva. Bueno, acá lo que les mencionaba entonces, en el caso de Francia en particular, y esto básicamente para aquellas personas que, en este caso, ustedes representan, van a tener a alguien que ingresó con una visa que sí tramitó en este caso en el consulado, producto de un acuerdo bilateral entre la República Argentina y la República Francesa, se tramita en sede consular, le permite trabajar, pero no permite el cambio de categoría. Es decir, que cumplido el plazo, la persona tiene que retornar a Francia, ¿de acuerdo? Entonces no va a poder, en el plazo que dure el visado otorgado, 90 días, porque pudo venir a tener reuniones, scouting, encuentros, congresos y desempeñarlos, porque a lo mejor le están remunerando ese trabajo en su país.
no lo hace acá, pero si eventualmente dice, bueno, bárbaro, me surgió una oferta de trabajo en la serie de congresos que tuve, hay una oportunidad, me gustaría reconvertir a trabajador migrante, no lo puede hacer. Tiene que salir de Argentina, tiene que volver a Francia y eventualmente tramitar la residencia correspondiente en sede consular o volver a ingresar con la visa ordinaria, digamos, y reconvertir en territorio. El acuerdo, lo menciono ahí, está contemplado para personas que tienen esta franja etaria. Lo menciono, a lo mejor, insisto, algunos lo conocen, otros no, pero a los efectos esto de, en caso de que ustedes asesoren a empresas y demás respecto de este instrumento, de este tipo de visado, solo pueden aplicar aquellas personas que tienen entre 18 y 35 años de edad. Próximo, por favor. Bien. La ley de migraciones establece dos tipos de permisos de ingreso, de tramitaciones de ingreso. Estos son los encuadres migratorios que las personas deben gestionar estando fuera de la República Argentina, no estando dentro de la República Argentina. Hay muchos de ustedes que vienen acá, sacan un turno, vienen al edificio 4, a la ventanilla, presentan la documentación. Ese procedimiento lo conocemos para los casos de erradicación, pero después tenemos los casos de permiso de ingreso. También hay muchos de ustedes que vienen al área de permiso de ingreso, inician un permiso para que una vez resuelto, Migraciones instruya a la Dirección de Asuntos Consulares para que instruya al consulado argentino en Francia o donde se encuentre la persona, puede ser un ciudadano francés que eventualmente se encuentra trabajando en los Estados Unidos y solicita visar en alguno de los 5 consulados argentinos en los Estados Unidos. Eso también saben que es una petición que se hace al momento del trámite. Pero como sean, son los permisos de ingreso, en este caso consulares, es decir, nosotros tenemos los dos, el PIM, el migratorio, el que hacen acá en sede central, y el PIC, que es el consular, que se hace en sede consular. Entonces, en este caso en particular, simplemente se peticiona ante el consulado y el funcionario consular, que es funcionario delegado de la Dirección Nacional de Migraciones por ley, por el decreto 616, le asigna al cónsul atribuciones de función delegada de la Dirección Nacional de Migraciones, actúa autónomamente a los efectos de conceder siempre y cuando haya verificado la documentación que se acreditó debidamente en sede consular, entre ellas, como decía Florencia recién, la inscripción en el RENUR y demás. Todas esas verificaciones Cancillería las puede hacer, entonces es, digamos, la tarea, la modalidad más expedita a nuestro juicio, pero también es cierto que, como pueden ver ahí, es la más costosa. Porque está tarifada, todo lo que son tramitaciones fuera del país están tarifadas en unidades consulares, que son las monedas, la canasta de monedas que la Cancillería reconoce, que creo que son 5, entre ellos los euros y los dólares. Entonces, básicamente, las tarifas se van a incrementar exponencialmente cuando los trámites sean hechos en sede consular. En el caso de los trámites que son hechos en la Dirección Nacional de Migraciones, mientras que el costo es en pesos del permiso de ingreso en sí, la tramitación consular, es decir, el servicio de visado, es una tarifa que se hace en unidades consulares. Así que eso, digamos, son valores que oscilan entre los 150 unidades consulares o dólares cuando se tramita directamente en sede consular, particularmente, digamos, los visados transitorios, estamos hablando siempre. Y en los casos de las temporarias o las permanentes, que ahí sí Migraciones las tiene tarifadas por decreto, las tasas se disparan. Esto, digamos, lo aclaro porque a lo mejor a alguno le va a hacer medio ruido. La Dirección Nacional de Migraciones tiene un régimen de tasas que está arreglado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En ese decreto sobre el cual probablemente vaya a haber algunas novedades, y advierto esto porque probablemente ustedes se van a encontrar con que los visados transitorios que hoy en sede consular no se perciben, no se cobran, van a empezar a cobrarse, ¿de acuerdo? Con otras modalidades, esto no es que va a ser más caro. Yo después les voy a contar, digamos, cuál es el beneficio que implica esto, que es significativo, dicho sea de paso. Entonces, nosotros tenemos que los visados temporarios y permanentes en sede consular, hay dos tasas. La tasa que ingresa para la Dirección Nacional de Migraciones, que son los 600 unidades consulares, y la tasa por el servicio consular, que son de 200. Por eso Florencia antes mencionaba que estamos en el orden de los 800. Perdón, quiero saludarlos, me tengo que retirar porque están por habilitar Aeroparque de nuevo para vuelos regionales, tenemos una reunión operativa, así que saludos, los dejo en buenas manos.
Estamos a disposición siempre para lo que necesiten. No sé si les contaste que vamos a hacer un canal rápido. Para el final, bueno. para el último. Pero no duden en contactarnos para destrabar cualquier trámite que sea necesario, que sea urgente, a disposición. Y bueno, ya cualquier cosa, después nos pasamos los teléfonos. Y perdón, pero me tengo que ir. Muchas gracias, María Florencia. Cualquier cosa después le decimos a Alfredo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, entonces, digamos, retomando, los permisos temporarios y permanentes que están tarifados por decreto por la Dirección Nacional de Migraciones en 600 unidades consulares para los no Mercosur, digamos, que es el universo que estamos más o menos tratando acá, a eso le incrementas los 250 del timbreo del servicio consular. Mientras que los visados transitorios no están tarifados por el decreto de tasas. Por lo tanto, solamente el abono que se efectuaba históricamente, que es un número importante en términos de tratamiento, porque cuando alguien está tramitando un encuadre, un visado 24H de hombre de negocio para venir a tener reuniones o lo que fuere, no estaba tarifado, ¿de acuerdo? Entonces solamente se cobraba en sede consular el timbreo consular, pero no el servicio migratorio. Eso se va a rectificar en instrumentos que van a sancionarse en breve, pero, digamos, les hago esas observaciones para que ustedes entiendan por qué, en un caso, las diferencias en unidades consulares son tan variables como estamos viendo acá. Entonces, acá tenemos, insisto, el visado transitorio, que permite, digamos, que es una tramitación consular con un visado, que permite trabajar y que permite en el territorio argentino, sí, cambiar la categoría. Entré para tener una serie de reuniones, me fue muy bien, me contacté con una empresa muy importante y me ofrecieron un puesto gerencial en tal lugar. En este caso en particular, la reconversión es perfectamente válida. Y en el punto 2, lo mismo, que son más o menos los mismos beneficios o derechos adquiridos, solamente que para el visado consular temporario. Es decir, yo ya tramité un permiso de ingreso, visé en el consulado e ingresé ya con un contrato de trabajo, es decir, me pude haber vuelto, obtuve la transitoria previamente, quedamos en negociaciones con la empresa, volví a mi país, venció la transitoria que tenía y empecé a gestionar fuera del territorio argentino un artículo 23A, trabajador en relación de dependencia o personal de traslado o lo que fuere, para ya ingresar con una temporaria por un año en el marco, digamos, de los permisos de ingreso migratorios que estamos viendo. Próxima diapositiva, por favor. Y esto es básicamente el mismo procedimiento, solamente que para las tramitaciones de permanente, que en el caso que ya conocemos son para vínculos con ciudadano argentino. Yo soy un ejecutivo, una ejecutiva de la empresa, vine en alguna de las categorías en cuestión, luego reconvertí, me quedé en la Argentina y como me salió esta oportunidad muy importante, voy a llamar a mi esposa y voy a llamar a mis hijos. Bueno, van a venir y van a tramitar este permiso, que se puede hacer tanto en sede consular como en la Dirección Nacional de Migraciones, y donde ya el encuadre de entrada es permanente por el principio de reunificación familiar que la ley reconoce en el artículo 22. Nuevamente, las diferencias de tarifa van a estar sujetas, como mencionábamos, si se hacía todo en sede consular o si el permiso de ingreso se tramita en la República Argentina, y una vez obtenido el permiso, se instruye a la Cancillería para que otorgue el visado y el servicio consular se abona en sede consular nuevamente. Próximo. Bien. Básicamente lo que hablábamos recién, acá están las diferencias que yo les mencionaba, digamos, cuando vos tramitas el permiso en territorio argentino o en territorio francés. Insisto, estamos hablando hoy y tenemos la mente concentrada en Francia y en los consulados argentinos en Francia. La empresa puede estar llamando a técnicos alemanes, suizos, australianos, chinos, canadienses, estadounidenses, mexicanos, ¿de acuerdo? Y la lógica va a ser la misma. Visación en consulado de país donde se encuentre, de país de origen, o mismo, mirá, tuvo que viajar en los últimos días, trabaja en México hace años, en ese momento está en una reunión a su mes en Sevilla, solicita la visación consular en el consulado argentino en Sevilla y lo puede hacer también. Ustedes piensen que y esto está vigente desde el momento en que nosotros hemos venido prorrogando las suspensiones de los plazos, contemplamos también
no solamente los casos de aquellas personas que encontrándose fuera del país iban venciendo sus residencias y las consideramos válidas, sino también los casos de aquellas personas que habiendo obtenido un permiso de ingreso migratorio o un permiso de ingreso consular, todavía no habían visado o habían visado en sede consular y no habían podido viajar porque no había vuelos. Entonces, esos plazos establece la ley, 1 año de vigencia, donde uno tiene tiempo para, desde que le emiten el permiso para visar y desde que le dan la visa para viajar. Entonces, esos plazos también están suspendidos hoy. Entonces, aquellas personas, no sabemos con cuánto tiempo, porque como decía Florencia, presumimos que algún tipo de novedad al respecto va a haber en breve, pero el dato que quiero mencionarles es que si una persona eventualmente visó en Sevilla, puede después, digamos, trasladarse. Lo importante es el lugar de visación y a partir del visado obtenido tiene 1 año para perfeccionar el ingreso, lo que se denomina un derecho en expectativa. Digamos, tiene adquirido el derecho y todavía no lo ejecutó, toda vez que todavía no viajó y no desembarcó en el aeropuerto o no ingresó a la República Argentina. Desde ese plazo hasta el perfeccionamiento del instrumento se brinda un tiempo de 12 meses. Y el dato acá, que básicamente son los mismos que veníamos enumerando, es cuando hay porque en los transitorios, en el marco del 24H, no necesariamente del 24H puro, digamos, si hay especialistas acá que trabajan, yo la estoy viendo a algunos colegas que nos vemos a menudo, hay algunos que conocen, digamos, algunas de las disposiciones que regulan el tratamiento de la visa transitoria 24H, la disposición 1170, 71, 1824, que son una serie de instrumentos específicos dentro de la subcategoría transitoria 24H. Lo que se denomina el 24H puro, que no está arreglado por ninguno de estos, digamos, y todos estos visados y todos estos tratamientos requieren la inscripción del requirente, digamos, a eso iba. Salvo el 24H puro, que eventualmente, como es a juicio, según la ley de la Dirección Nacional de Migraciones, es Migraciones la que meritúa la conveniencia o no de la permanencia y consecuentemente el otorgamiento del beneficio peticionado. Entonces tengan en cuenta que cuando se hacen los permisos de ingreso, tanto en sede consular como en territorio argentino, a los efectos de llamar, el requirente, y lo engancho con lo que hablamos recién de las permanentes, el requirente siempre tiene que estar inscrito, y algunos a veces confunden requirente con llamante, o le denominan al padre de familia o a la madre de familia que está llamando a su familia la categoría de requirente, y nosotros la utilizamos básicamente para aquel que es empleador o aquel que tiene un interés en la permanencia de la persona que se está llamando, y no así para la persona física que está llamando a su familia, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Es decir, siempre que se haga el ejercicio de el llamado a un ejecutivo o un tipo de visado específico por razones estrictamente laborales o demás, el requirente es un actor fundamental que siempre tiene que estar inscrito y que siempre lo va a chequear Migraciones, lo va a chequear Cancillería al momento de otorgar el visado. Ahora, cuando esta persona que hablábamos antes, que prima el principio de reunificación familiar, que está llamando a su familia porque ya de alguna manera está sentada y van a viajar, esa persona no es requirente, sino que el requirente es el empleador de esa persona y a la familia le cabe el beneficio obtenido al jefe de familia por el mero principio de reunificación del artículo 22. Esa era la aclaración. Bien, próxima. Bueno, y acá está hecha la observación que mencionaba recientemente, ¿no? El familiar llamante ante la ADNM y el migrante ante el consulado. Ustedes recuerden siempre que hay dentro del proceso del permiso de ingreso, hay 2 caras. Se divide en 2. Digamos, toda la parte de migraciones y en algún punto la parte que le cabe al cónsul o al consulado. Donde al momento de obtener el visado, que migraciones, esto para ver un poco la diapositiva y que uno identifique el procedimiento. Viene el empleador, viene el llamante, viene el requirente y dice, pido por tal persona. Migraciones establece el mecanismo, genera el instrumento, el proceso administrativo y verifica el cumplimiento, estrictamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. A mí me dicen, fulanito de tal es un técnico que es especialista en manejar
máquinas de extracción de petróleo, no sé. Todo eso se comprueba, digamos, y Migraciones otorga el beneficio. Cumple los requisitos, el checklist de los requisitos, Migraciones otorga el beneficio e instruye a Cancillería. Ahora, después esta persona tiene que ir a la Cancillería, al consulado, y presentar los papeles finales. En el caso del universo que de alguna manera estamos tratando acá, no suelen haber problemas. Pero en otros consulados ocurre que a nosotros nos piden por un técnico especializado en no sé qué, y aparece en el consulado dando muestra de que no es especialista en nada, y de que no. Entonces eso el cónsul lo observa, y eso el cónsul lo reporta. Entonces, insisto, mientras que no son casos de este universo que hoy estamos tratando frecuentes, ni mucho menos, lo que sí quiero explicarles es que muchas veces no es que el cónsul acata a ojos cerrados la instrucción emanada de la Dirección Nacional de Migraciones. Migraciones reconoce y dice, la documental está en condiciones, se ajusta a derecho y el beneficio, desde nuestro punto de vista, debe ser concedido. Ahora, luego el funcionario consular hace la última instancia de verificación, donde muy probablemente tome algunos que otros recaudos, y es finalmente ahí donde estampa el visado o no. Casos de reagrupación de familia, muchas veces, insisto, con otros países o con nacionalidades bastante más, digamos, oriundas de otras geografías, muchas veces el cónsul verifica que no hablan el mismo idioma, que se vieron 2 veces en la vida, que se conocieron por un chat. Entonces, ojo, puede haber un matrimonio bien habido, no es una policía del amor lo que se intenta establecer, pero mínimamente hay elementos que el cónsul pretende terminar de recopilar a los efectos de otorgar el visado que permita el ingreso a la República Argentina. Próxima diapositiva, por favor. Bien, y a propósito de las novedades que recién mencionaba Florencia Cariñano, esto lo que yo acabo de expresar hasta aquí es básicamente el procedimiento ordinario, habitual. Y nosotros hemos visto que es cierto, yo estoy viendo que ahí están entrando preguntas, no las pude ver, digamos, imagino que está relacionada alguna con alguna demora, o porque el expediente no me sale, o lo que fuere. Bueno, hay mucho de eso, es cierto. Digamos, es cierto también que desde el mes de... Nosotros nos sentamos en diciembre, en marzo se cerró todo, y 6 meses tuvimos las puertas del organismo cerrados, ¿no? Digamos, ese es un análisis que también hay que ver en los hechos, digamos, de lo que implica administrar miles de demandas de irregularidad. Por eso los mecanismos que nosotros fuimos implementando, de no vencimiento de los plazos, de prórroga de residencias transitorias, de residencias temporarias, digamos, todas unas medidas de índole administrativa que buscó en todo momento garantizar la salvaguardia y la regularidad migratoria de toda la población migrante en general. Ahora, es cierto, y vuelvo a dar esta mirada porque yo de alguna manera tengo años en el organismo, un reclamo histórico de parte de los clientes corporativos era: ¿cómo puede ser que yo vengo acá, traigo un ejecutivo importantísimo, un inversor con estas características, y tengo que comerme no sé cuántos días de turno, la cola, el trámite no me sale, es un tipo que tiene 80 reuniones y perdió toda la mañana esperando que lo atiendan? Bueno, todas esas cuestiones eran, la verdad, era cuestión de conocer un poco el funcionamiento interno para tener un diagnóstico mínimo de cuál era el tratamiento que había que aplicar. Las circunstancias hicieron que desde el primer día Florencia instruyese un tratamiento específico, focalizado, expedito, simplificado, rápido, cordial, amigable para este universo. Lamentablemente, digamos, hoy por hoy su operatividad es relativa. No obstante, ustedes pueden ver que en la parte de arriba, en el mes de junio, mayo-junio, Florencia ya firmó la disposición y está en los papeles operativos el área de atención de trámites corporativos. Esta va a ser un área que ya tiene un diseño mínimamente, que ya tiene una autoridad designada, que va a recibir los inicios de las solicitudes. Va a haber un régimen de tarifa, digamos, por aquellos que pidan la vía express, por decirlo de alguna manera, donde se recibe, se supervisa y se resuelve el trámite.
Ustedes, los que han tratado con migraciones y demás, ven que hay una ventanilla, se inicia un trámite, el trámite se genera la solicitud, se cierra, va a una bandeja, en la bandeja cae con todos los trámites que se tomaron durante el día, es decir, si el área de gestión de trámites Mercosur o el área de tramitación de ingresos tomó 50, 60 trámites en el día, 100 trámites en el día, no discierne el tratamiento de una radicación de un estudiante, de una reagrupación familiar, de un ejecutivo que necesita estar viajando mañana a Santiago del Estero para tener una reunión con el gobernador por un proyecto de inversión. Entonces, este área va a tener un área de atención, un área de supervisión y un área de resolución ahí adentro, con lo cual nosotros estipulamos un compromiso de aproximadamente entre 5 y 7 días hábiles de resolución de los trámites, que además va a ser un compromiso que va a haber que cumplimentar, porque básicamente va a haber una tarifa que va a estar volcada a los efectos de otorgar ese beneficio. Por supuesto, todo esto sujeto a que al momento de la presentación de la documentación esté en condiciones. Si la persona o el apoderado presenta la documentación parcialmente y demás, ustedes piensen muchas veces esto también, que es una de las planteos que nos hacen a nosotros respecto, pero mi trámite. Migraciones toma los trámites en las condiciones en que la persona lo presente. Es muy bajo el índice. Ustedes dirán, no, pero yo siempre voy con la documentación completa. Seguramente porque los apoderados o los representantes de empresas y demás es gente que trabaja hace mucho tiempo, que tiene una gimnasia, pero el grueso de los trámites que se inician en migraciones se inician con documentación incompleta. En otras condiciones, migraciones tendría que decir, hoy no te tomo el trámite, te retirás, te returno y te doy un turno a 3 meses más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Iniciamos el trámite. Un trámite que va a quedar sujeto a que vos presentes la documentación faltante y consecuentemente otorgás la precaria. ¿Por qué hacemos eso? Porque la precaria lo que hace es garantizar la regularidad migratoria. Y en migraciones tenemos la voluntad de que toda persona extranjera en la Argentina se encuentre en condiciones de regularidad. Después, la concesión o no del beneficio ya pasa a ser responsabilidad del administrado en los términos de presentar la documentación faltante. Pero más allá de esto, que en el caso de que muchas veces estos apoderados o representantes de organizaciones importantes que presentan la documentación y sin embargo muchas veces tienen que estar a la espera de que la cadena de supervisión de expedientes vaya avanzando, y muchas veces la cadena puede avanzar más o menos rápido respecto de los expedientes que están adelante. Digo, si a mí me tocó un expediente de 200 fojas, un trámite imposible de un iraquí que viene a estudiar alguna carrera, como ocurre, digamos, pongo un caso porque estaba el otro día, hubo un caso, ese trámite requiere una supervisión mucho más sesuda, mucho más volcada en el tiempo, de lo que puede ser un contrato de trabajo de un ciudadano francés con una empresa, lo que fuere, o de una empresa francesa que contrata a un ciudadano. Entonces, todo este universo va a ser tratado por un área específica que va a estar al servicio de este universo corporativo, de clientes corporativos, y que asume el compromiso de iniciar, resolver, supervisar y resolver el trámite en un plazo de entre 5 o 7 días hábiles. Luego, los servicios preferenciales para requirentes va más o menos un poco en esta sintonía. Va a haber tanto el trámite para el cliente corporativo como para el individuo que quiere eventualmente tramitar una residencia. Va a haber, esto probablemente algunos bueno, ustedes trabajan mucho con lo que es la gestión de trámites no Mercosur, que es el grueso, pero para los que no saben, antes el sistema RADEX, que opera para cualquier nacionalidad, para los ciudadanos de Mercosur y asociados, ellos hacían los pagos de la certificado de reincidencia, antecedente, de la tasa migratoria, y quedaban sujetos a la espera del turno, que podía tardar meses, para que recién ahí les remitiese la precaria, y recién ahí quedaban en situación de regularidad migratoria. Entonces vos podías tener una persona que pagaba la tasa, pagaba el DNI, pagaba la reincidencia, y quedaba expectante 1, 2, 3, 4 meses hasta que le llegase el turno, y le llegaba el turno para otros 3, 4 meses. Entonces el tiempo que tenía la persona sin un documento que acredite la regularidad era muchísimo. Nosotros pusimos inmediatamente en funcionamiento una precaria electrónica, que era cuando la persona termina de cargar, automáticamente le cae la precaria. Ya queda automáticamente regularizada para los trámites de 23L, que son los criterios de nacionalidad Mercosur y asociados. Menciono esto y lo discrimino respecto del tratamiento que se hace en los trámites de gestión no Mercosur,
por el hecho de que, como son tan diversas las subcategorías migratorias que ese universo trata, personal de traslado, trabajador migrante, académico, profesional de las artes o la cultura, deportistas, rentistas, pensionados. Entonces, como es un sistema de inteligencia artificial, no se podía dar ese beneficio al público de no Mercosur. No obstante, era un universo muchísimo más pequeño, que hasta hace un tiempo atrás estábamos dando menos de 90 días, digamos, los turnos. Entonces, a lo que voy es que van a haber también servicios de atención preferencial para aquellos que de alguna manera necesiten un turno, digamos, mucho más corto plazo. Algunos dirán, no, pero eso ya existió en migraciones, si nos daban un turno, lo pagaban y también nos daban un turno a tal tiempo. Bueno, eso en esta ocasión, digamos, no debiera ocurrir y no va a ocurrir claramente. Luego, el registro único de requirentes. Ustedes ven también que la disposición 3043 del 20, firmada en el mes de septiembre, también por Florencia, cambió la inscripción del registro de requirentes. Eso a lo mejor algunos están enterados, otros no, pero el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros fue modificado este año en un proceso muchísimo más simple y expedito. Ustedes tenían que presentar a los efectos de inscribir una empresa o inscribir a la empresa estatutos, designación de autoridades por asamblea, los poderes asignados a las representaciones. Bueno, todo eso hoy se hace mediante nota. Hay una nota certificada por escribano, donde reviste de carácter de declaración jurada y donde la inscripción se hace por única vez. Antes las inscripciones eran anuales, si yo mal no recuerdo, y esto es una inscripción por única vez y ya quedan inscritos y se les otorga un número para que ustedes puedan operar. El único elemento donde nosotros, a los efectos de simplificar y hacer mucho más fácil el proceso documentario, modificamos o pusimos hincapié, es que lo que nos va a corroborar a nosotros la realidad del vínculo laboral y de la empresa no es tanto la documentación presentada, que tiene verosimilitud o realidad relativa, llegado el caso, sino la inspección en el domicilio. Entonces, a los efectos de aquellas empresas que hagan inscripciones en el RENURE, sí se va a verificar el domicilio real de la empresa con el Departamento de Control de Permanencia. Que esto es simplemente labrar un acta administrativa. Vuelvo sobre esto. Los que tienen las empresas que funcionan perfecto y demás no tienen que tener ningún problema. Buena parte de estas medidas están pensadas y diseñadas también para a veces un universo más amplio, donde las empresas no tienen la personería que dicen tener, y donde dicen que hay una empresa, no hay una empresa, y donde el domicilio laboral de la persona que dice que va a prestar los servicios no es tal, y entonces son otros los recaudos que nosotros tenemos que tomar. No obstante, imagino que el grueso de los aquí representados, las inscripciones ya están hechas y ya se consideran hechas, digamos. Entonces la ley, en este caso la disposición 3043, rige para aquellos nuevos requirientes que vayan a hacer la inscripción y no para aquellos que ya están inscriptos y su inscripción se considerará válida en lo sucesivo. Y finalmente, quizá como uno de los temas más atractivos e interesantes, que la plataforma TI24H, que la denominamos, quiere decir tramitación de ingreso, artículo 24, inciso H, que va a ser lo que yo les mencionaba antes, una plataforma. Nosotros vimos que en los permisos de ingreso consulares o los permisos de ingreso migratorio hay que hacer el trámite acá. En el caso del permiso de ingreso migratorio se hace el trámite en migraciones, se cumple con la documentación, una vez otorgado el visado va a Cancillería informa al consulado, la persona va al consulado, tiene que visar. Suponiendo que una persona vive, no sé, en Marsella hay consulado, vive en Lyon o vive en Clermont-Ferrand, tiene que trasladarse al consulado más cercano, que no sé si es Marsella o si es París. No obstante, tiene que visar, pero tiene que viajar 4 horas en coche para llegar a hacer la visa. Bueno, la plataforma TI24H lo que va a hacer es una plataforma de autogestión para trámites transitorios 24H, que va a otorgar el beneficio. Eso va a impactar en el sistema del SICAM, digamos que es el sistema de control de migraciones en el aeropuerto de Ezeiza, y la persona ya va a llegar
sin hacer el visado consular, con una transitoria de negocios, con una transitoria de hombre de negocios para tener una reunión, un congreso, lo que fuere, sin haber hecho el permiso de ingreso, sin haber hecho el permiso de ingreso consular, sin haber tenido que ir a avisar. Va a operar desde la plataforma acá, va a tener una tarifa, que es la tarifa que les estaba mencionando, que va a empezar a regir en un instrumento que probablemente en breve se ponga en funcionamiento. Dijimos que estaban tarifadas permisos temporarios y permanentes. Va a estar rigiendo la tarifa de la transitoria, con un número inclusive en términos de valores menor al de los otros dos, y una autogestión mucho más rápida y mucho más expedita, que facilita la documentación y hace muchísimo más rápido el procedimiento y evita el traslado a sede consular a los efectos del visado. Entonces, yo creo que de alguna manera, con estos elementos, hay, y después hay algunas ideas más que no las voy a adelantar porque implican una serie de reuniones con nuestra serie de sistemas, pero digo, uno podría decir, si yo ingreso al aeropuerto y cuando ingreso al aeropuerto me sacan una foto y me ponen un dedo, ¿por qué después tengo que ir a Migraciones sede central para hacer el trámite y me saquen otra foto y me pongan los dedos para obtener el DNI si esa información ya la contamos? Entonces, ir a un esquema también que no permita una presencialidad constante, permanente de determinados actores, por esto que yo les decía antes. Hay muchas veces que nos dicen, mirá, esta persona es el CEO de esta empresa tan importante, él no puede venir acá, estar toda una mañana perdiendo, porque una mañana tuvo 10 reuniones, no. Entonces, nosotros somos conscientes de esa realidad. Entonces, la intención es ir hacia un universo del perfil del que estamos tratando, a mecanismos y a respuestas mucho más rápidos, que no requieran la presencialidad necesariamente, que permitan actuar por representación de terceras personas, digamos, es esto, las grandes empresas, las corporaciones delegan en apoderados el rol de la representación. Ustedes saben también muy bien que también modificamos la disposición de apoderados, el registro de apoderados de extranjeros también se dio de baja, y se estableció un nuevo protocolo de actuación por poder. Todas estas cuestiones, justamente para no tener que hacer la renovación de las credenciales y toda la cuestión, es simplemente la persona que actúa por poder, como lo hace en cualquier ámbito, como lo regla la ley, el Código Civil, y como lo regla la ley de procedimientos administrativos. Entonces, la intención es ir generando estos instrumentos de tratamiento mucho más rápido, mucho más amigable a este universo. Y lo que mencionábamos, hasta las diapositivas anteriores, la explicación del procedimiento ordinario, con lo que mencionaba Florencia, los tratamientos específicos para ingreso y egreso al país, hoy vía nota, con los requerimientos que establecen las autoridades sanitarias, sin perjuicio de que, por un lado, va los requerimientos de PCR, declaración jurada y seguro COVID a los efectos del ingreso. Una vez efectuado el ingreso, el perfeccionamiento en sede migratoria a los efectos de obtener la residencia que corresponda, y como línea ulterior y a futuro, esta orientación de medidas que ya están vigentes, que lo único que falta es que se regle la tarifa para que nosotros podamos poner en funcionamiento en cuanto antes el área de trámites corporativos, que como pueden ver ahí, ya está sancionada desde el mes de junio. Bueno, creo que me extendí demasiado. No quiero haberlos abrumado, corto acá y lo que quieran consultar o conversar, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Alfredo. Perdón, Leila. No, está bien. Muchas gracias, Alfredo. Muy claro todo lo que expusiste. Acá en el canal de chat tenemos varias preguntas. Si estás de acuerdo, te las voy a leer y a ver si las puedes contestar. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta es de Daniela de Business France, que pregunta, los que entran con la nota consular, ¿qué tipo de visa se le da? ¿Y por cuánto tiempo? No, la que pidan. Digamos, el cuadre... La ley de migración y las categorías migratorias siguen funcionando como si nada hubiese pasado. Entonces, por un lado, tenemos... Mientras que como lo hablábamos antes, mientras que una persona antes podía viajar, embarcar en París, en el Charles de Gaulle, y aterrizar en Ezeiza, y una vez que ingresaban, venían a migraciones y hacían el trámite, ahora lo que hacen es hacer la petición ante la Dirección Nacional de Migraciones, mediante la nota que Florencia mencionaba,
Florencia autoriza el ingreso y la persona viaja. Una vez que desembarcó, saca el turno y hace el trámite como cualquier otro trámite que en condiciones normales debiera hacer en migraciones. Contrato de trabajo 23A, transitoria, la que fuere. Perfecto. No sé si respondo, no sé si era esa la consulta. Cualquier cosa me decís. Dale. Soledad pregunta, quería saber si la reunificación familiar es posible para familiares originarios de países que necesitan visa para ingresar. Bueno, en esos casos es probable que se autorice, Florencia va a autorizar el ingreso, ahí va a regir la nota y va a instruir en asuntos consulares para que el cónsul otorgue el visado correspondiente. No se exime, salvo casos excepcionales, no se exime de la visa ordinaria, digamos. Perfecto. Vuelvo sobre esto, los países a los cuales Argentina le está pidiendo visa, habría que ver, podría nombrarlos, digamos, pero son relativamente pocos. Después, en todo caso, se ve la situación en particular, pero lo que intento aclarar lo que decía recién. Lo que se está administrando de manera excepcional es el ingreso y el egreso. Después, la ley sigue funcionando. De hecho, el decreto es de orden público. Quiere decir que toda la normativa preexistente debiera funcionar o funciona en condiciones normales. Entonces, en aquellos países a los cuales para el ingreso se pide visa, hay que tramitar la visa. Porque no se está restringiendo un beneficio, no se está regresando en un derecho X. Forma parte de la normalidad. Bien. Otra pregunta sobre un tema similar. ¿Se puede renovar en Argentina la visa de reunificación familiar? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, Alberto... Aparte, perdón, la visa de reunificación familiar en teoría es una visa de permanente, o depende de qué es lo que tenga, digamos, si la reunificación se da, como les mencionaba antes, por el jefe de familia, depende qué criterio tenga o qué residencia haya obtenido el jefe de familia, claro. Y la familia renovará en función del beneficio que tiene el jefe de familia. Sí, si él tiene una permanente, toda la familia va a tener permanente, con lo cual no hay que renovarla. Hay que ver los casos, pero sí, por supuesto que se puede. Excelente. Alberto dice, respecto del personal esencial, si tengo la máxima autoridad y accionista principal fuera del país, el otro accionista también se encuentra fuera del país, y la sociedad no está inscrita en el RENURE, ¿el pedido de registro y la nota solicitando ingreso lo puede firmar el mismo extranjero? Aclaro que el extranjero oportunamente egresó del país sin renovar ante su residencia. No, porque yo me estoy llamando a mí mismo, diría la persona. Es decir, como yo me necesito a mí en Argentina. Tiene que haber un requirente que es muy fácil inscribirlo. Después, en todo caso, mandamos los contactos, los ponemos a los colegas del registro de requirentes y cuando estamos teniendo estas reuniones o con alguien que necesita la inscripción, nosotros mismos nos ponemos en contacto y hacemos el trámite muchas veces en el propio día. Insisto, es una nota con carácter de declaración jurada, se inscribe y se hace el trámite. Eso se resuelve en un día. Excelente. Gonzalo Roca, respecto a la reunificación familiar y desembarco provisorio, ¿es posible acreditar un vínculo de hecho o concubinato? De ser así, ¿qué documento puede acreditar este tipo de vínculo? No hay un documento específico. Justamente hay que buscar algún elemento probatorio que dé cuenta del vínculo. Esa es una de las cuestiones que el otro día hablábamos, una serie de reuniones de equipo que teníamos con Florencia a propósito de aspectos de la ley, porque estuvo muy en boga el otro día, estos días, discutir aspectos de la ley. Y es cierto que hay relaciones de pareja, relaciones sentimentales que hoy rigen y que no necesariamente están regladas por instrumentos civiles, ¿no? Uno vive con su compañera, con su compañero, claro. Hace 10 años nunca se casaron y resulta que yo no puedo traer a mi compañera de afuera. Entonces, es cierto que algún elemento probatorio hay que presentar, no están especificados, por lo tanto, si hicieron trámite juntos, si tienen, no sé, alquilan un departamento juntos, todo aquello que de alguna manera haga a la prueba puede ser acreditado y eventualmente merituado. Y suele ser el temperamento de la Dirección de Migraciones un temperamento muy amplio al momento de resolver.
Diana, pero pregunto sobre ese tema. ¿Habría que acreditar de una duración de una relación específica? No. Ya. Mientras que, mira, han habido casos donde han planteado, me puse de novio por chat hace un mes. Digo, cuento como una anécdota medio graciosa o no, porque en definitiva, no sé, no es cuestión de valorarlo. Decir es que nosotros como funcionarios, y Florencia en particular, que como autoridad es la que va a firmar el ingreso, como cualquiera como funcionario tiene que tener una serie de elementos que respalden la medida que va a tomar. Entonces, si a mí me dicen, mirá, yo me conocí en una aplicación hace 20 días y es difícil firmar eso. Ahora, si vos me decís, no, estamos en pareja hace 6 meses, un año, y justo nos agarró la pandemia, nos conocimos en febrero en una isla y no pudimos viajar y hace un año estamos en contacto, bueno, es otra realidad. Entonces, lo que voy es, antes de revolear la nota y que Migraciones, digamos, uno tiene que agarrar y juntar la mayor cantidad de elementos que respalden lo que yo estoy diciendo. Para aquellos que no pueden presentar, insisto, un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, un certificado de convivencia, ¿no? Claro. Qué fácil. Estos casos que estás mencionando vos serán una minoría. Bueno, dentro de esa minoría, la gente tiene que saber que acá se genera un expediente, se abre un expediente, se generan, digamos, el instrumento que considera y la medida que dispone. Entonces, para finalmente que el expediente concluya con una firma de la directora nacional, tiene que haber elementos que respalden las razones por las cuales eso se otorga. Entonces, nada, hay que buscar la mayor cantidad de elementos probatorios que permitan que Migraciones tomen la decisión en forma positiva. Excelente. Sigamos. Alberto dice, respecto de argentinos no residentes en Argentina, ¿cuál es el documento mínimo que debería tener para ingresar junto al pasaporte extranjero? ¿El pasaporte argentino, DNI vigente, tarjeta, o podría ingresar con un DNI no actualizado? Muchas gracias. No, digamos, a ver, el pasaporte vigente es el DNI no actualizado no es un DNI válido, digamos. Por legislación, el documento con el cual uno acredita identidad tiene que ser válido y vigente. Entonces, ese documento que a lo mejor la persona se fue del país, se quedó con el viejo documento de identidad en cuadernito y nunca renovó, ¿es válido? Sí, es válido. ¿Está vigente? No, no está vigente. Entonces, no, a los efectos de acreditar la identidad no sirve. No obstante, sí sirve si la persona es un ciudadano argentino con pasaporte francés o cualquier otro documento que sirva para acreditar identidad. Y el hecho de venir de afuera sin prejuicio de su nacionalidad argentina no lo exime del PCR, del seguro COVID y de la declaración jurada a hacer previo al embarque. Buenísimo. Entonces puede ingresar solo con su pasaporte extranjero vigente, este argentino. Si la persona tiene pasaporte extranjero, yo de lo que ustedes me están diciendo, presumo que es un ciudadano argentino que obtuvo pasaporte de la comunidad. En ese caso lo puede hacer. Bien. ¿Cuántas veces se puede renovar en Argentina una visa consular artículo 24H de 30 días? Es una buena pregunta, porque en teoría la norma no legisla eso. Es una facultad discrecional de Migraciones y en algún punto llega a un punto en que nosotros evaluamos. Nosotros no tenemos ningún problema. Es más, yo te podría decir, una 24H tiene un plazo máximo de 1 año. Por lo tanto, vos podés tramitar una por 1 año en vez de estar 30 días, 30 días, 30 días, 30 días. Pensemos lo siguiente. Si una persona tramita un visado transitorio de 30, 60, 90 días, prorroga una vez, vino acá por negocio, se generaron oportunidades, de paso se quiso ir a la catarata, volvió, bueno, puede prorrogar una vez. Ahora, si la persona va por la 5ª renovación, dejó de, digamos, hay algo que me dijo que venía a hacer y que no está haciendo. O que entró con un motivo, que era tener reuniones, y después, bueno, opten por otra categoría migratoria. Ahí lo que se está haciendo es lo que dice el artículo 61 de la ley. Desnaturalizar las razones que permitieron el ingreso al país. Vos me dijiste que cuando venías a tener lo que fuere que invocaste. En la 24H,
eventualmente, si es una 1160, 1171, reuniones, congresos, lo que fuere. Si me estás prorrogando por quinta vez, hay algo que no me cierra. Digamos, podrás decirme, no, en realidad me puse de novio y me gustó Argentina. Bueno, bárbaro. Veamos otro encuadre que permite la residencia. Entonces, a lo que voy es, ¿se puede prorrogar indefinidamente? Se puede prorrogar hasta tanto la administración te intima a regularizar por alguna de las subcategorías previstas. Perfecto. Siguiente pregunta. Hoy, con las restricciones actuales, ¿se puede pedir como requiriente permiso de ingreso del invitado en Argentina a la DNM? No entendí. Perdón, vuelvo a leer. Con las restricciones actuales, ¿hoy se puede pedir como requiriente permiso de ingreso del invitado en Argentina? No, interpreto que la pregunta es si está funcionando el departamento de permisos de ingreso como lo hacía de ordinario la DNM, que era iniciar el permiso de ingreso en sede central. No, no se puede. Insisto, los efectos del ingreso son las modalidades que estableció Florencia, y una vez que la persona ingresa y se le da el desembarco provisorio, saca turno en migraciones para encuadrar en alguna de las subcategorías en cuestión. Bien. Ahora otra pregunta. Una consulta: si la inscripción en el RENURE está realizada, pero con más de un año, conforme el régimen anterior, ¿deberíamos actualizar los documentos? ¿También se considera válida por el régimen nuevo o deberíamos presentar más documentación? Depende del corte, depende si los agarró, si al momento de la sanción de la DISPO en el mes de septiembre los agarró con el RENURE vigente, el RENURE está vigente. Si los agarró con el RENURE ya vencido porque les vencía en otro mes, hay que hacer la renovación por única vez, digamos. Por única vez, perfecto. Pregunta: tengo una persona con una residencia transitoria vigente y necesitamos convertirla a una residencia temporaria por trabajo, pero el sistema no nos permite cargar el nuevo trámite. ¿Cómo podemos resolverlo? No, pero dijiste que está vigente la transitoria. Sí. Claro, vos ya tenés un beneficio vigente. Bueno, podés tener dos beneficios. ¿Se entiende? Entonces, tiene que esperar el final de la transitoria. Tiene que caducar el plazo de permanencia que tiene otorgado para luego o prorrogar o reconvertir. No puede cambiar antes del final de la visa. Pero a ver, la pregunta, ahí no sé quién hizo la pregunta que yo hago ahí para ver si se puede hacer o no es: ¿va a ser una prórroga o va a ser una reconversión? Si es una reconversión, eventualmente se puede hacer, no lo puedes hacer por el RADEX, vas a tener que sí sacar un turno SADEX, pero si vos lo que querés es operar sobre el RADEX por el mismo trámite que ya tenés vigente, no lo vas a poder hacer, está hecho para eso. Por eso también hay muchas de estas cosas, insisto, no quiero decir que sea el caso de la consulta, pero muchas veces alguien tiene una residencia transitoria vigente y ya ni le venció y ya está pensando en la que viene. Entonces, también hay una cuestión donde la administración o el organismo va administrando a la demanda. Entonces vos me puedes decir: no, yo quiero reconvertir acá, está perfecto, pero para el Estado la garantía que esta residencia está vigente, le queda el lapso, dejá que nosotros avancemos con los que se les van venciendo las residencias. Y cuando llega el turno oportuno, renovás o reconvertís. Entonces a veces se generan esas tensiones entre la urgencia del administrado y la urgencia de la administración. Pero desde el punto de vista migratorio, digamos, a nosotros nos interesa que el universo esté regular y en este caso en particular que vos me estás mencionando, está regular. Perfecto. Pregunta siguiente: si se ingresa con la habilitación actual para visitar transitoriamente parientes directos, luego en Argentina se puede solicitar una residencia por reunificación familiar ante la Dirección Nacional de Migraciones. Digamos que no hay impedimento para ello. Bien. Hay una persona de la... Sí. Perdóname que te interrumpa y soy medio suspicaz con la respuesta, pero lo que les quiero decir es lo siguiente, que quede en claro esto. Como bien dijo Florencia, hay un decreto que rige, que establece el cierre de fronteras.
y los ingresos por excepción. Entonces, en el caso de una persona que viene por reunificación familiar, está bien, claramente vamos a darle curso. Ahora, hay personas que dicen que vienen a permanecer en la Argentina unos días por justamente un negocio o lo que fuere, no llegan a hacer la transitoria en territorio y te están pidiendo por reunificación familiar u otra cosa que dijeron que no iba a hacer, que en condiciones normales lo harían sin ningún tipo de restricción. Insisto, te tomás un vuelo, Argentina no pide visa para nada, desembarcabas, 90 días turista, sacabas turno y venías a migraciones y todos corrían libre y felizmente, sin mayores inconvenientes. Hoy por hoy es un tema que uno diga, voy a ingresar a la Argentina por tal razón y después vengo a migraciones para decir, no, regularizo por otro encuadre. Pero si vos dijiste otra cosa al momento del ingreso. Insisto, esto es una reunificación, así que no es el caso. Por supuesto que si le dan ingreso, ella obviamente al momento de hacer la petición, le dan ingreso porque rige una decisión administrativa en tal sentido y una disposición en tal sentido para que permitan embarcar personas que acreditan reunificación familiar. Una vez que ingresa, puede perfectamente venir a migraciones y regularizar la permanencia migratoria o la permanencia en el territorio nacional en el encuadre de la reunificación que invocó oportunamente. Lo puede hacer. Perfecto. Ahí pregunta Daniela de Business France si nos podrías dejar después tus datos de contacto para eventualmente profundizar algunas cuestiones. Con mucho gusto. Buenísimo. Acá una última pregunta. ¿Están analizando aceptar el concubinato, el PACS en Francia, que es un contrato de unión civil, no es un casamiento, para que un concubino pueda obtener la visa de residencia temporaria de su pareja? Creo que ya contestaste algo similar. No, claro, no, me parece que es otra pregunta, porque en realidad lo que había mencionado antes es cómo acreditar el vínculo sin tener un instrumento probatorio. En este caso, acá sí hay, porque evidentemente el Código Civil o quien fuere regulan por un instrumento el concubinato, cosa que existe acá también con la unión civil, por ejemplo. Uh-huh. Es una buena pregunta. Yo entiendo que sí, perfectamente. ¿Por qué genero este interrogante en voz alta? Porque nuevamente, volviendo a las discusiones que teníamos con algunas cuestiones de la ley, ustedes saben que la ley de migraciones, que en los últimos días se habló mucho al respecto, es una muy buena ley. La 25871 es una gran ley. Yo estoy en migraciones desde el momento que se sancionó esa ley. Tengo un conocimiento bastante vasto y les puedo garantizar que es una de las más generosas, amplias e inteligentes leyes de migraciones a nivel regional y, ¿por qué no, a nivel mundial? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una ley que ya tiene casi 20 años y la evolución vertiginosa que dieron las relaciones interpersonales, uno parece que no, digamos, pero imaginemos que la ley de migraciones se sancionó cuando no existían los smartphones, no existía Facebook, uno chateaba por MSN, digamos. Cambió tan vertiginosamente una serie de cuestiones de nuestras vidas cotidianas e interpersonales que a veces la ley no las contempla. Entonces ahí la ley establecía que el vínculo debía ser, digamos, por ejemplo, en el caso de Argentina se modificó el Código Civil. El Código Civil y Comercial, en los artículos 500, 505, 509, establecen una serie de las, digamos, cómo se reconocen la unión conyugal. No solo por matrimonio, inclusive contempla los casos de matrimonio a distancia. Nosotros hemos tenido casos de personas que daban un poder para que otro lo represente en un registro civil en otro país y con eso invocaban luego una residencia por reunificación. Acá la pregunta sería si ese instrumento nosotros los consideraríamos vigentes, digamos, acreditar que ese instrumento que contrayeron esa unión civil, unión convivencial, como sea que lo denominen en Francia, a los efectos de ser considerada para el artículo 22. Yo interpreto que sí, de hecho me elevarían la consulta a mí y yo, toda vez que el documento ese se encuentre debidamente emitido, traducido y apostillado o legalizado en sede consular, me parece que es un documento perfectamente válido para acreditar la unión convivencial o el vínculo conyugal. Bien, perfecto.
Entonces habría que, sí, que convalidarla con apostilla y demás. Claro, como cualquier otro documento que es emanado o emitido fuera de la República Argentina, ¿no? No estoy diciendo que no se haría nada, que se haría otra cosa de lo que se hace con cualquier otro documento emitido fuera del país. Perfecto. Traducción, que la pueden hacer acá, legalización en Argentina, en el consulado argentino en cuestión, y legalización en Cancillería, o en su defecto la apostille y suple todas las otras legalizaciones. Excelente. Alfredo, te tengo una última pregunta que concierne el visa de vacaciones y trabajo. Acá en la Cámara Francesa recibimos varios chicos que viajan a la Argentina con esta visa, y varias veces nos plantean un pequeño problema que pueden tener, que es lo que no pueden acceder a tener un monotributo. Aparentemente, AFIP tiene la instrucción de no dar el monotributo, no otorgar el monotributo a la gente que tiene esa visa. ¿Vos estás al tanto de esta particularidad? ¿Sabes si es algo que se puede rever? Yo te puedo hablar de casos, por ejemplo, de chicos que habían obtenido puestos en la administración pública, por ejemplo, y que bueno, se les dificultó muchísimo poder entrar porque no tenían la posibilidad de tener un monotributo. Claro, efectivamente, porque como, digamos, en primer lugar, hay que ver el plazo de permanencia que se otorgan esas visas. Yo, como les dije antes, es una visa que no permite la reconversión. Uh-huh. Y a los efectos, muchas veces, de tener de la tributación, vos necesitas la precaria o el documento nacional de identidad. Entonces, como estos chicos no pueden hacer un trámite de residencia en la República Argentina porque tienen o vigente la visa de vacaciones y trabajo, o no la tiene vigente pero no puede reconvertir, el espíritu de esa norma, hay que ver, por eso digamos, es interesante analizar el espíritu de las normas, digamos, cuál fue el espíritu de las leyes, como decía Montesquieu. ¿Qué quisieron hacer con eso? Digamos, ¿para qué se pensó? Porque después yo termino haciendo otra cosa que obviamente no va a servir porque no fue pensado para eso. Entonces, eso era... Yo tramito, soy un chico o una chica francés, decimos chico porque está pensado para una franja etaria determinada y para un perfil determinado. Entonces, yo viajo a la Argentina, quiero irme a conocer Buenos Aires, Mendoza, Salta, el sur, y mientras tanto voy trabajando en un hotel o trabajo de guía turístico, o lo que fuera. Entonces vos lo podías hacer. Ese es el espíritu, o eventualmente tener una permanencia, poder laburar en alguna cuestión, etc. Pero no para tener un arraigo en la Argentina con ese visado. Pues ese es un visado, como es un visado, 24A, es transitorio. ¿De acuerdo? Entonces vos tenés una residencia transitoria, no podés venir acá a clavar un monotributo, me quedo acá con el Work and Holiday. No es así. Entonces, lamentablemente, el encuadre tiene que ser otro y no lo van a poder hacer. Después, ¿por qué? Si AFIP lo hace por una cuestión de impedimento de la aplicación, porque probablemente no le piden cargarlo, digamos, hay muchas veces que hay también ciertos impedimentos más en los sistemas informáticos que otra cosa, que a veces hacen muy difícil el procedimiento ordinario. Pero yo lo que les digo es, alguien que viene con una visa de vacaciones y trabajo, si va a permanecer en la Argentina y va a trabajar en Argentina como monotributista, esa visa no le sirve. Esa visa no está pensada para eso. Entonces tiene que renunciar a ese visado y eventualmente encuadrar en una de las subcategorías. Menciono lo siguiente, porque uno me dirá, bueno, está bien, pero es monotributista. Bueno, nosotros estamos desde la Dirección de Migraciones, estamos pensando una subcategoría de trabajador autónomo, ¿de acuerdo? Qué bueno. Y yo siempre pongo, veo muchas caras que asienten, así que yo siempre pongo un ejemplo que me acuerdo. Yo fui jefe de departamento, yo trabajo hace 17 años en el organismo, y me acuerdo que había una chica francesa, una piba muy, muy, muy simpática, que estaba en pareja con otro chico francés, y ellos querían pongo siempre el ejemplo, parezco, viste, esos políticos que siempre dicen, Juana me dijo, pero
me acuerdo que ellos dos me venían a ver porque no podían obtener una residencia, ellos no querían trabajar para nadie, etc. Tenían unos mangos y iban a alquilar un local en San Telmo e iban a poner una casa de té con paticería. Y no digamos, ellos tenían una plata, estaba bueno lo que iban a hacer, vivían juntos, les iba a ir bien porque estaba buena la propuesta, y no había forma de encuadrarlos en la ley. Entonces siempre me quedó en la cabeza esa. Cuando asume Florencia, que nos juntamos, y le digo, hay que ir con esto, me dice, trabajar en este tema. Porque aparte ella siempre nos indica mucho estas líneas de acción, digamos, estos perfiles que les agrada, que gente que viene con mucha, ella lo dice mucho públicamente, gente que viene con ganas, que se quiere quedar, que quieren laburar, que quieren asentarse en Argentina. E insisto, el trabajador autónomo en el año 2003 estaba más pensado como un elemento más periférico del sistema laboral, ¿de acuerdo? Era el tipo que no tenía la relación de dependencia. Hoy por hoy el trabajador autónomo evolucionó a punto tal que estamos pensando en cómo encuadrar nómadas digitales nosotros acá. Digamos, las modalidades de contrato de trabajo, de relación laboral, se fueron ablandando, autonomizando, y la legislación migratoria medio que fue quedando un poco atrás. Entonces, estamos trabajando mucho en esos temas y yo creo que quizás cuando nos volvamos a encontrar podamos estar presentando también la subcategoría de trabajador autónomo para personas migrantes. Y ahí este muchacho seguramente va a poder calificar perfectamente. Bueno, justamente nos llegó una pregunta, una consulta el mes pasado de exactamente ese tipo de una pareja de franceses que querían poner una pastelería en Buenos Aires. Deben seguir dando vueltas, pobre. Así que vamos a estar muy atentos. Bueno, hacia eso vamos. Digamos, sinceramente, hay un proyecto que ya está bastante avanzado. No quiero creer que esto no es así, porque esto fue hace muchos años, pero vuelvo sobre esto. Hay mucha gente que viene con estas iniciativas más de trabajo autónomo y que a veces la legislación lo hace muy, muy complicado. Y estamos avanzando bastante en dar soluciones. Así que vamos a tener novedades a ese respecto también. Vuelvo sobre esto. Parece que estamos en una batería de anuncios estrambóticos. Realmente nosotros nos hemos propuesto, Florencia indicó muy claramente, hay muchas cosas que actualizar, que repensar. Y hoy por hoy en migraciones hay bien o mal un equipo experto, digamos. Entonces, estamos repensando mucho estas mecánicas. Insisto, mañana tenemos una reunión para nómades digitales, categoría migratoria de nómades digitales, pibes que ya no trabajan, que no van a trabajar en relaciones de dependencia, que a lo mejor quieren venir a la Argentina a dar clases de francés por Zoom y viven de eso y le transfieren por PayPal y no van a trabajar de otra cosa. ¿Cuál es la categoría migratoria que le aplicamos? Bueno, hay varias cosas que se están pensando, actualizando, y que confiamos que eso represente una especie de ayornamiento y de respuesta mucho más moderna de parte de migraciones a este universo. Buenísimo. Excelente noticia, Alfredo, saber que están evolucionando, acompañando las evoluciones de la sociedad. Por mi lado no tengo más preguntas. Si quieres, Liliana, darle el saludo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia acá. La verdad que estamos encantados de haberte recibido y tu generosidad. Te agradezco muchísimo la flexibilidad y la generosidad de quedarte tanto tiempo respondiendo hasta la última pregunta. Así que la verdad que estamos encantados. Te agradecemos muchísimo y obviamente que quedamos a disposición para organizar cualquier otro tipo de charla que a ustedes les interese. Y les vamos a mantener informados si hay dudas o consultas nuevas. Le agradezco también a la embajadora, a pesar de que no está presente, que fue quien me puso en contacto con Majo Fernández, y a Majo también, que estuvo muy amable desde el principio para poder armar la charla. Y hay muchos chats que me han llegado por WhatsApp diciéndome que muchísimas gracias por la charla, les parece súper interesante a los socios. La veo a María Manuela ahí, que nos ayuda mucho con esos temas migratorios, así que la saludo. Y no sé si querés saludar al auditorio antes del saludo final. No, por favor, agradecer en nombre de Florencia, del ministro, como ella bien dijo de entrada, realmente para nosotros no solo que es un placer, digamos, sino que también es un mandato. Hay un interés de parte de la gestión, hay un interés de parte de la administración en generar facilidades. Esto ni es algo demagógico ni pretende quedar bien, es un dato concretamente objetivo, es decir, qué hace la administración pública, qué hace Migraciones
para aquellas personas que necesitan respuestas bastante rápidas por los perfiles que trabajan, por la colaboración que brindan en el interés público, en el desarrollo económico, social del país, tengan instrumentos que puedan brindar facilidades para que ellos puedan desempeñarse lo más libremente. Y esa es un poco la mecánica de las propuestas. Quedamos en contacto, Majo que va coordinando las agendas al respecto, digamos, obviamente podemos volver a repensar esto, podemos eventualmente en un futuro ir haciendo el monitoreo. Insisto, hicimos una presentación de cómo viene la hoja de ruta, las modalidades, pero después también eventualmente también sería interesante un espacio de participación a modo de feedback para que ustedes digan cuando esto esté en funcionamiento, hemos visto que esto funciona bien, hemos visto que esto no funciona tan bien, y esas observaciones son valiosas, objetivamente, es una crítica que a nosotros nos interesa. Y nada, buena parte de la presentación era para presentar el plan de acción. Digamos, esta es la situación de migraciones, esto es lo que estamos haciendo hoy, estas son las condicionantes que tenemos, objetivos que conocemos y que vemos en los diarios. Ahora, hasta acá, hacia acá, vamos. Estos son los lineamientos y definida la estrategia o delimitada la cancha. Ahí lo que hay es una serie de medidas y de mecánicas que van a ir dándole sustancia a lo que es un poco el plan de acción o el modelo de negocio, llamémosle. Entonces, esto lo podemos ir conversando para ir viendo la evolución y para que ustedes también vayan haciendo el feedback o teniendo mayores elementos para cuando eventualmente el área de trámites corporativos esté full time, sea el espacio natural de intercambio entre ustedes y la Dirección Nacional de Migraciones. Buenísimo, Alfredo, muchísimas gracias, los felicito porque tuvimos realmente también agradecimientos de socios que han mandado un tuit así nomás y María Florencia le contestó enseguida, estaba encantado que la ayudó. Está todo el día atenta. Excepcional, porque dice, yo no tengo ningún seguidor, así que no era nada para mandarse la parte ni para difundir nada, y al toque me contestó y me ayudó para que mi mamá entrara en época de pandemia, en diciembre, que él quería, una señora francesa que quería venir a visitar a su hijo, así que realmente les agradecemos y los felicitamos por todo lo que están haciendo. Sinceramente se ve todo el compromiso y la motivación con la que trabajan y realmente es un orgullo. Les mando un beso a todos, les agradezco a todos los socios que nos acompañaron y todos los lindos mensajes positivos y elogios para ustedes, para los oradores que veo en el chat, así que muchísimas gracias y hasta la próxima, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, y gracias a todos.